es hablar un poquito de las asignaciones de la próxima semana. Bueno, la segunda tarea que vamos a hacer es que vamos a revisar las técnicas. Ese es el capítulo 4, si no me equivoco. Ya les digo. Ese es el capítulo... Parece que ando con migraña, para que sepan. Si usted me ve un poquito más lenta de lo usual. Ok, sí es el capítulo 4. Voy a estar un poquito, me va a costar un poquito, pero ya casi estoy saliendo de la migraña. Así que bueno, la tarea número 2, la que vamos a estar haciendo esta semana, vamos a estar revisando las técnicas de consejería utilizadas por Eliú y Jesús. Pensaba explicárselo y vamos paso a paso, pero creo que es mejor que usted lo lea, haga un resumen de eso y lo pueda internalizar un poco. Entonces, vamos a revisar esas técnicas que están en el capítulo 4 y luego usted va a hacer un resumen de cada punto. Son dos técnicas de consejería que se utilizan ahí. Eliú con Job y Jesús con dos hombres que iban camino a... Ay, se me fue. Ustedes lo van a leer. Entonces usted va a hacer un resumen de cada uno de esos puntos que aparecen ahí. Después lo vamos a discutir de 7 a 7:30 la próxima semana. Va a haber una discusión. Usted lo va a hacer individual, porque la idea de este es que usted pueda aprender algunas técnicas que necesitamos utilizar durante el periodo de consejería. La consejería no es solamente llegar, sentarse y ya. Si usted tiene estas herramientas, va a saber el proceso que debe llevar. Cuando yo empecé a dar consejería, a veces ya yo no llegaba ni la segunda semana y ya yo estaba lista para llegar a la solución. Entonces, eso lleva un proceso y uno lo va aprendiendo en el caminar. Muy pocas veces hay seminarios de consejería. Yo no sé si en su iglesia hacen constantemente seminarios de consejería. ¿Quién ha estado en un seminario de consejería? Levante la mano. ¿Me explico? O sea, ¿y quién da consejería? Levante la mano todos los que dan consejería. La mayoría, así es. Casi siempre estamos aconsejando. Entonces, hay algunas técnicas que usted va a aprender en esta tarea. Me encantó cuando lo vi, cómo lo tenían estructurado. Muy interesante el autor que hizo el folleto. Entonces, eso se va a entregar el 10 de junio, que sería el miércoles. Estaba hablando con su compañera con respecto a las asignaciones. Yo creo que estamos en un tiempo muy diferente a lo que usualmente hemos vivido, ¿verdad? Así que así mismo han sido las clases, han sido las reuniones, han sido el súper, ha sido todo lo que estamos haciendo ha sido diferente, ¿verdad? Entonces yo sé que algunos están trabajando desde casa, otros están trabajando afuera y bueno, todas las cosas que uno tiene que pasar. Solamente hacer un súper en estos tiempos es toda una odisea. Y todo el proceso de lavar, de limpiar, que a veces a uno le duele la espalda. Entonces, pensando en esto, las tareas, si se han dado cuenta, son tareas bastante sencillas. Trato de no complicar las cosas y, bueno, si están complicadas me avisan, ¿no? Entonces, sí deseamos que las tareas sean entregadas los miércoles. Así yo las puedo ir revisando y el día jueves podríamos hablar un poco de eso, pero no se ha podido porque hay algunos que están entregando la tarea muy tarde. La idea es que podamos discutir los casos. Así que yo le invito a que puedan entregar su tarea miércoles, las tareas que son sencillas, entréguenlo el miércoles. El que lo entrega jueves le voy a bajar unos puntitos por haber puesto a su compañera en estrés. Solo por eso, no por entregarlo tarde. Por poner a Candy Colina en estrés. Así que le voy a bajar unos puntitos, ¿sí? Al que me lo entrega y el que lo entrega parte del bloque. ¿Cuál es la dinámica? Que usted se lo entrega a Candy Colina y ella me lo manda en un paquete. ¿Qué pasa? A mi correo llegan miles y miles de correos. Algún día lo limpiaré y estará en orden. Entonces, alguna tarea se puede traspapelar y ni le digo del WhatsApp. Hoy tomé la decisión de abandonar mi teléfono, así que sí, hasta ahorita le contesté a la compañera. Cuando tengo el dolor de cabeza lo abandono y comienzo a buscar las cosas más urgentes que tengo que tratar y usualmente me llaman por teléfono. Bueno, entonces
Eso es con respecto a las tareas. Entonces, la otra semana vamos a discutirlo de 7 a 7 y media. Así que espero que puedan llegar temprano, así podamos degustar un poquito algunas técnicas de consejería, que nos va a servir como herramienta en el trabajo que estamos haciendo. Está el otro caso de estudio, es uno sencillo que ustedes conocen, el de la mujer samaritana. Es un caso muy hermoso donde esta mujer tiene un encuentro con el Señor. Entonces, el siguiente caso de estudio que vamos a hacer va a ser este, donde dice a favor y en contra. No se cumple aquí. Hay algunos casos que nosotros estamos a favor de todo lo que está pasando y que es una injusticia y que debemos pelear por esto y debemos impulsar. No, en este caso no se da y yo lo taché y se lo mandé a la compañera. Entonces, este punto, acuérdense, no lo tienen que tomar en cuenta ni en favor ni en contra. El proyecto final, que desde hace rato les estoy hablando del proyecto final, somos, me dijeron que de 16, Juan Pablo, ¿cuántos somos? Todavía no se sabe, no te preocupes. No te escucho, estás en silencio. Perdón, bueno, en realidad no sabría decirte porque, digo, a veces en las clases no todos se han inscrito oficialmente en el sistema y creo que hoy voy a mandar una difusión porque si no se matriculan primero acá con Yari o mandan la información no tan oficialmente. Entonces, digo, hay gente metida, pero no sé. O sea, te lo dejo ahí en ese punto, ¿no? Si no se activan esta semana, que creo que hasta hoy, mañana, digo, ya diríamos que la próxima semana ya es como muy tarde para tener una lista oficial en cuanto a eso. Entonces gracias Juan Pablo, vamos a tener 3 grupos cuando sepamos cuántos somos. Vamos a hacer 3 grupos. El proyecto final es súper sencillo también. Usted va a buscar 10 temas que usualmente vemos en la consejería. Entonces va a explicar cada uno de esos temas y debe colocar toda, donde dice toda, lo subrayé para que se acuerde. Toda la base bíblica que pueden encontrar, ¿sí? Toda la base bíblica, no 1 ni 2 versículos, toda la base bíblica que pueda encontrar. Entonces, el trabajo debe tener una hoja de presentación, solamente quiero eso, y lo que le puse aquí es lo único para el trabajo. No tienen que meterle más mente a eso, una hoja de presentación que tenga el nombre de cada una de las personas que pertenecen al grupo. ¿Están los grupos completos? ¿El grupo 1 está? Ahí ya la había metido hasta mi correo WhatsApp. Vamos a cerrar esto. Aquí, ya. ¿Está el grupo 1? Alguien que me diga sí o no. No veo los... Profesora, amén, amén. buenas noches, Dios le bendiga. El hermano Paul y la hermana Karen van a hacer la presentación, pero tienen ahorita mismo está entrando, creo, Paul. O sea que si me la puede poner de último para que él pueda exponer. Okay. El grupo 2 está completo. Estoy asustando que nadie dice nada. El grupo 2. Sí, profesora. Sí, correcto, estamos listos. Listo, pues vamos a arrancar. A mí aquí también, Pablo, pues para que ellos puedan compartir. Ya está habilitado. ¿Vamos a darte la presentación, Jason, o lo vamos a presentar ustedes? Jason. ¿Perdón? ¿Tú me mandas la presentación o tú la van a presentar? Si quieres te la mando, que te había preguntado, pero no me respondiste. Dale. Ahí mismo lo puedes proyectar. Bueno. Un momentito, pues. Va. Okay, todos mandan la presentación a Juan Pablo, pues los 3 grupos. Y ya tengo el de Cándida y también mi grupo y nada más, bueno, voy a esperar el de Jason para presentarlo.
Profe, mi grupo está listo. Si quieren, empezamos. Listo, listo. El que quiera empezar está bien. Ya va a ser ya las 7:30. ¿Qué fue? ¿Este es el grupo? Empiecen el 3, por favor. Bueno, pues ya te lo mandé. Ahí va. Permítame que está abriendo la aplicación. Ok, entonces empezamos nosotros, grupo número 2. Profesora Nilsa. Está bien, arranque, después el grupo número 2. Voy a ponerle por ¿Perdón? Sí, está bien. No la escuché, profesora. ¿El PPT que tienen ahí de qué grupo es? ¿Del 2? Grupo número 2. Ok, adelante, por favor, y gracias. Ok, bueno, no sé si me escuchan los compañeros. Así ¿Sí? es. Sí, Sí, estamos señor. aquí. Profesora, ¿se escucha lejos el micrófono? Debe ser el internet, pero yo los escucho muy bien. Ah, ok, listo. Bueno, entonces estaríamos empezando. El tema a desarrollar el día de hoy, bueno, válgase la redundancia, es el desarrollo intelectual. Los integrantes serían mi persona, Jason Rodríguez, Alexandra Reyes, Marieli, se me fue la S ahí, Miranda, Viasney Ampudia, Héctor Escobar y Angélica Martínez. Siguiente, por favor. Ok, entonces empezaríamos con el tema, la capacidad de reflexionar. Sabemos que es la capacidad para comprender el propio comportamiento y el de otras a través de la identificación y atribución de estados mentales. Bien conocemos de que un niño puede afirmar o negar cualquier cosa sin previo aviso. El niño va a actuar porque esa es la emoción de él, de querer actuar de una vez sin importar los cambios o los resultados que tenga. Pero en cambio, el joven tiene la mentalidad de reflexionar un poco más a causa de lo que va a hacer, a tomar una decisión o comprar algo en este caso. Pero podemos también añadir la parte del adulto, que este es un poco más en la capacidad de reflexionar, porque ha pasado por la etapa de los niños y la etapa del joven. En la parte de la etapa del adulto, podemos recalcar de que la mentalidad es un poco más madura al tomar una decisión o al ver las posibilidades o errores que pueda cometer uno. Por eso podemos mencionar de que la capacidad de reflexión es algo que conlleva cada uno, pero cuando hablamos de un adolescente o algo en particular, muchos adolescentes reflexionan después de actuar y la capacidad de reflexionar no es tan clara como pareciera, pero es ahí donde entran los líderes juveniles, donde pueden ayudar al joven a reflexionar sus actitudes o a reflexionar su forma de ser. Pero si pueden ver, hay una diferencia muy
amplia entre ambos, podemos decir de que es el comportamiento, pero la capacidad de reflexión es la que separa al niño, al joven y al adulto de una etapa de la otra. Listo. Ahora, como siguiente, tenemos a la compañera Alexandra. Dios le bendiga, yo le voy a hablar sobre la aplicación de las vivencias. La vivencia es lo que se vive o experimenta en la conciencia o en el ser físico como hecho actual, distinguiendo lo vivido de lo representado, mientras que la experiencia es lo aprendido con cada vivencia. Y a veces tendemos a confundir estos términos, pero no son iguales. La vivencia, como ya les leí, es lo que se vive o lo que se experimenta. Y el joven tiene la capacidad de poder distinguir algo de que él siente o algo que él piensa a lo que es real o a lo que se ha vivido. Y ya la experiencia es aquello de que ya se ha vivido con anterioridad y le da un aprendizaje. Entonces, esto va a depender el andamiaje que cada joven posee y esto va de la mano con lo aprendido en casa. Sabemos de que los tiempos han cambiado muchísimo y que antes también se daba todo este tema de violencia, todo este tema de abusos en los jóvenes y demás, pero de unos años para acá me atrevo a decir de que se han aumentado estas cifras y nosotros no podemos como que tratar a los jóvenes de hoy en día como nos trataron a nosotros generaciones pasadas, porque las situaciones han cambiado. Entonces, la aplicación de las vivencias que cada joven tiene va a depender de lo que ha aprendido en casa y del andamiaje que tenga. Aquí se da la capacidad de reflexionar y como decía mi compañero Jason, los jóvenes muchas veces reflexionan después de haber cometido o de haber tenido una conducta. No necesariamente reaccionan antes porque es parte del ser joven. O sea, todos nosotros fuimos jóvenes y seguimos siendo jóvenes un poquito más mayor, pero en su momento de adolescencia simplemente actuábamos por impulso. Somos demasiado impulsivos cuando somos jóvenes porque precisamente no tenemos esa experiencia que nos dice tienes que tener más cuidado antes de. Y esto construyen a escala de valores. Vuelvo y repito. El ideal es que todos los jóvenes que lleguen a nuestras manos tengan los valores adecuados, responsabilidad, respeto, amor. Pero un joven que en su casa nunca tuvo eso, un joven que en su casa nunca tuvo los cuidados, o como vimos en los casos pasados, de que personas que fueron maltratadas, que sus familiares que debían cuidarlos no lo cuidaron, obviamente no van a venir con esta escala de valores. Pero cuando aplican las vivencias y las experiencias, esto le va dando como nuevos esquemas para poder mejorar sus conductas y sus pensamientos. Gracias. Buenas noches, bendiciones a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Me toca hablar acerca de la orientación a la experimentación. Como pues hablaban los compañeros, pues como decía Jason, por lo menos a cada uno de nosotros nos corresponde orientar a los jóvenes o ya sea la persona que, si somos padres y tenemos adolescentes en casa, y muchas veces lo hacemos de manera incorrecta, por el desconocimiento de lo que es la etapa de la adolescencia. Entonces, para poder nosotros orientar de manera correcta, tenemos que tener en cuenta dos factores. Número uno, el desarrollo intelectual del individuo, y número dos, los factores que inciden en ese desarrollo, que ese desarrollo se haga de manera correcta o que ese desarrollo se haga de manera incorrecta. Dentro del desarrollo intelectual del individuo tenemos 4 periodos. El primer periodo es el sensorio motor, que va desde los 0 a los 2 años. Sabemos que en este periodo el niño necesita tocar cosas para poder relacionar su forma y poder definir o él mismo saber qué es. En el periodo preoperacional se da en la etapa de la niñez adulta, que va desde la edad de los 3 a los 6 años. El periodo de operaciones concretas, que inicia desde los 7 años aproximadamente hasta los 9 años, hasta los 10 años de edad, perdón, más o menos. Y el último periodo, que es el periodo donde inicia la adolescencia, que por eso se dan grandes cambios, que es el periodo de operaciones formales,
que comienza alrededor de los 11 años en adelante, y es la habilidad para manejar el pensamiento, como hablaba la compañera Alexandra, que debido a las experiencias vividas se pueden formalizar los esquemas de manera correcta. Entonces, si el adolescente o el niño en su desarrollo no han podido pasar estos periodos de la manera correcta, siempre van a haber como variaciones, porque esto es lo que los lleva a pasar por estos periodos de la manera correcta, es lo que los lleva a un desarrollo intelectual correcto. Adelante, por favor. Con la siguiente, por favor. Entonces, dentro de los factores que nos ayudan o le ayudan al individuo a que se pueda dar un buen desarrollo o a que no se pueda dar un buen desarrollo, tenemos los factores biológicos, los factores de equilibrio o autorregulación, los generales resultantes y las relaciones con la transmisión educativa. Los factores biológicos tratan de lo que es la herencia, o sea, hay factores que vienen que son genéticos propios del individuo. Tenemos la maduración, todos los niños, todos los adolescentes no maduran al mismo tiempo. Tenemos el equilibrio, que va a depender de la actividad física que realice cada niño. Dependiendo de cada actividad, algunos niños son activos más físicamente que otros, y asimismo, como desarrollen esas actividades, asimismo se va desarrollando lo que es el equilibrio. Las generales de resultantes, que son la serie de soluciones a los problemas que surgen en la interacción con su entorno. ¿Esto qué quiere decir? La solución o la capacidad que tiene el individuo para que se le pueda dar solución a las situaciones que se rodean en el medio en que se rodean. Y por último, las relaciones con la transmisión educativa. Esto quiere decir la interacción que tiene el individuo con los demás. Entonces, dependiendo de estos factores, cómo el niño y el adolescente las haya desarrollado, se da su desarrollo intelectual. Ahora, ¿qué vemos que pasa con el chico, el adolescente a los 11 años? Surgen muchas preguntas debido a los cambios que están teniendo en lo que es el desarrollo intelectual, en lo que es los cambios físicos, en lo que es las emociones, y de allí tiende el concepto a que ellos quieren experimentar o queremos experimentar. Y muchas veces los padres o las personas que están a cargo de los adolescentes, por no tener el concepto claro de lo que está pasando en la etapa de la adolescencia, dan una orientación incorrecta. Entonces, dentro de los consejos que se mencionan, tenemos unos consejos bastante generales, debido a que la mayoría nos sirven para ayudar a las 3 etapas de la adolescencia, pero tenemos que tomar en cuenta que no todas las etapas son iguales. Tenemos la etapa previa, tenemos la etapa media y tenemos la etapa tardía de la adolescencia. Dentro de los consejos prácticos que podemos ayudar serían comunicarnos de manera afectiva y efectiva con el adolescente, establecer normas y límites de acuerdo a las etapas de la adolescencia, enseñar con responsabilidad acerca de las 3 áreas donde están surgiendo los cambios, facilitar experiencias, las áreas física, emocional e intelectual, orientación a la sexualidad, fomentar el desarrollo, reforzar los valores humanos y orientación hacia la toma de decisiones. Entonces, pues, tengamos en cuenta a la hora de orientar en base a la experimentación lo que vamos a hacer, saber que no podemos orientar a todos los jóvenes por ser adolescentes de la misma manera, porque va a depender del desarrollo intelectual que tenga cada joven y de los factores externos que están alrededor del adolescente. Termino con mi participación, pues, para que siga adelante al que continúa. Le toca Díaz Ney.
Yasney no se encuentra? Sí, ella está ahí, pero no se ve. Está conectada, pero no. Pasen a la otra, solamente les queda 3 Héctor, minutos. dale Héctor. Pues. Bueno, voy yo. Resumen. Ajá. Muy buenas noches, compañeros todos, profesor. Mi nombre es Héctor Escobar y a mí me corresponde hablar sobre la identidad y la falta de confianza. La identidad y la falta de confianza. Ajá. Estoy aquí. ¿Aló? Sí. Ok, adelante, compañera. Yasney. Sí. Me retracto, le doy espacio a la compañera. ¿Ya? Dios le bendiga. Listo, compañero, le escuchamos. Adelante. Amén, amén. Ok, el tema que me tocó es hablar sobre la timidez. La timidez se define por inseguridad provocada por la mirada. La timidez hace que los jóvenes se sientan incómodos, asustados, nerviosos ante los demás, la cual transmite sensaciones corporales como ponerse rojo, como también tembloroso, sudar, mover constantemente las manos. Y eso hace que el joven se sienta con duda porque no sabe cómo reaccionarán los demás. El otro punto es que los adolescentes tímidos suelen preocuparse en exceso del qué dirán y temen una crítica negativa. Les provoca una ansiedad que les impide realizar algunas actividades por normalidad por el miedo de que hagan el ridículo. Por ejemplo, tienen miedo a relacionarse con amigos, especialmente con personas del sexo opuesto. Y eso hace que ellos tengan duda en tomar una iniciativa. También la timidez afecta la estabilidad psicológica, la satisfacción personal y las relaciones con el entorno. Es importante que los padres colaboren mucho con esta superación, tales como dándole espacio al joven, darle calidad de tiempo a los chicos, confianza y paciencia, hablarle sobre todo el entorno físico, el cual pueda atravesar, ayudarle a cambiar su forma de pensar o superar las barreras, sobre todo. No forzar al adolescente ante situaciones para que no sea objeto de burla o intimidaciones. Es importante que se le brinde toda esta ayuda al joven para que él se sienta realizado, que él pueda tomar sus decisiones, ¿verdad? Y no esforzarlo. Por último, la timidez crea problemas sociales, dificulta conocer gente nueva, hace que hacer nuevos amigos, y disfrutar de ellos. Tomando en cuenta la incomodidad que siente una persona, un joven, ¿verdad? Es preciso brindarles algunas tips, algunas ayudas para que él pueda vencer todo esto. Lo primero que hay que ayudar al joven a que él pueda mirarse en el espejo, practicar gestos y sonreír. De esta manera podemos ayudarle a vencer, aprender a levantar la mirada, ¿verdad? Es muy importante eso porque a veces el joven, si está reunido con grupos de personas o niños o jóvenes de su edad, se siente cohibido, ¿verdad? Estar en ese grupo y siempre mantiene su cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Por la timidez. Y practicar nuevas conductas sociales con personas de confianza, por ejemplo, con su familia y que nos brindan amor desinteresado. Y también con sus mejores amigos. También es importante tratar de
interactuar, ¿verdad? Que distintas en grupo, que el joven pueda Perdón, compañera, tiempo. participar en distintas reuniones con su grupo. Y lo último, cuanto más procure la conducta social, más fácil les resulta, más natural se sentirá. Gracias. Mira. Profesora, bendiciones. ¿Podríamos presentar el primer grupo? Héctor, por favor, Héctor. Sí, ok, lo que vamos a hacer es que el compañero Héctor haga un resumen de su PPT en 1 minuto, si es posible. Sentimiento de inferioridad y la falta de confianza, que tiene que ver un poco también con el tema que tocó la compañera sobre la timidez. ¿Puedes hacernos un resumen, por favor, y gracias? Tienes el audio apagado. Disculpen, sí, buenas noches. Sí, el sentimiento de inferioridad y de confianza, esto nos afecta a todos, pero se ve más frecuente en los jóvenes. Y esto se ve mucho porque la experiencia física, el estatus económico o su forma de interactuar con los demás jóvenes. Hay unas características que denotan este tipo de jóvenes, pues, y esto va mucho en timidez, dificultad para tomar una decisión, necesidad de todo esto, de que cuando, o sea, si miramos más atrás, o sea, eso ya lo traen arrastrando desde su crianza, o sea, cómo lo han tratado sus padres, su entorno familiar. Entonces, de manera como han convivido en el entorno familiar, es lo que han traído raíces a este tipo de comportamiento, de falta de confianza, se aíslan estos jóvenes, ¿cómo le digo? Tratan de tener como compensación para poder ser aceptados. Entonces, esto no, como le dije anteriormente, nos afecta a todos. En un momento de nuestra vida nos hemos sentido con desconfianza, incluso con inferioridad, tal vez por nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Entonces, hay que denotar enseguida el comportamiento de estos tiempos atrás, desde el comportamiento que tuvieron con sus padres, su crianza. Bueno, esto es lo que denota el comportamiento de un joven con falta de confianza y inferioridad hacia los demás. Adelante con mi compañero. Listo, adelante, el siguiente. Ok, a mí me corresponde hablar sobre las alteraciones del estado de ánimo. Si bien sabemos, los adolescentes pueden tener cambios de estado de ánimo o humor sin que exista alguna causa explicativa de tales oscilaciones, y si es que existen. Sabemos que los adolescentes son muy emocionales, sabemos que están en una etapa en que es difícil para ellos están como encontrándose a sí mismos, sus personalidades, descubriéndose, e incluso están en esa etapa en que van descubriendo su carácter, su forma de ser y quiénes son como personas, y empiezan a imitar a veces a otros. En este caso, por lo menos si hablamos de la iglesia, intentan a veces imitar a personas, a líderes, que quizás son para ellos un modelo a seguir, y a veces estas situaciones lo frustran porque al querer ser algo diferente, a veces sus emociones chocan. Sabemos que a veces se sienten que no pueden, a veces se sienten tristes porque no pueden ser como los demás, y a veces también el entorno de su hogar, a veces sienten que nadie los comprende como ellos quieren ser, pero existen formas también para controlar esas emociones. Y al mismo tiempo esas actividades los ayudan a ellos a descubrirse a sí mismos. Lo puedo decir por experiencia propia, porque
a los jóvenes a ser involucrados en actividades como por ejemplo el arte, que está comprobado que el arte ayuda a que el joven o el niño se encuentre a sí mismo, su manera de ser y quién es y qué es lo que le gusta. Además los ayuda a desarrollar cierta confianza en sí mismos. Así que lo bueno para que los adolescentes puedan controlar sus emociones son tener actividades, mantenerse distraídos en actividades como deportes o el arte, hacer teatro, hacer danza, actividades que les gusten como la pintura, o buscar amistades que también los hagan sentir bien, porque si no tienen una amistad que no los haga sentir bien, ese muchacho tiende a estar siempre de forma emocional. Siempre va a tener temperamentos variados, pero si tiene buenas amistades y se rodea de buenas personas que le influyan cosas positivas, este joven o esta joven va a tener una buena actitud. A continuación, mi esposo Jason. Listo. Bueno, entonces la última sería, resumido, de igual forma se le va a compartir la diapositiva en el grupo, la rebeldía, comportamiento natural y normal de los adolescentes. Y lo dejo con esta pregunta, ¿qué dicen ustedes? ¿Será un comportamiento natural y normal de ellos? Así que bueno, listo. Estaríamos compartiendo la diapositiva en el grupo, así que muchas gracias. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta que hizo Jason? ¿Qué piensan de eso antes de pasar al siguiente grupo? Gracias, lo hicieron bien, buen trabajo, gracias. ¿Qué opinan de eso? Ese mismo grupo. ¿El mismo grupo? ¿Otra Ustedes persona? mismos. Okay. Bueno, okay. La parte del comportamiento natural y normal, podemos decir de que sí y no, porque conlleva, como puse, hay motivos, despego paternal, relaciones inadecuadas, como también hay factores a tratar la rebeldía, que es no prohibirle todo al joven y evitar gritar y que griten. O sea, hay parte y parte, pero la verdad podemos decir que es un comportamiento natural y normal, pero a la vez podemos decir de que no, porque conlleva, mejor dicho, todo lo que pasa dentro de la casa y dentro del hogar. Y el trato del joven con otra persona y el trato de mamá y papá con el joven. Así que podemos decir de que las dos. Entonces, en conclusión, ¿es normal la rebeldía en la juventud? En estos tiempos sí. Es normal. Dice Jason que sí. ¿Quién más levanten la mano todos los que dicen que la rebeldía es normal? Levanten la mano. Sí, para mí es normal. Si vieran, aquí se vale ganar, se vale perder, se vale equivocarse, se vale todo. Bueno, yo creo que de tanto de que sea normal, usaría la frase de que la complacencia de hoy, mañana va a haber consecuencias graves. Y lo más probable es que estamos viviendo en ese tipo de opinión de que se fue complaciendo mucho, de que la rebeldía, como otras cosas, han sido, bueno, es parte de la vida, pero creo que es como habíamos aprendido en la materia anterior de cultura, que a veces ese tipo de cosas son consecuencias de algo más profundo. O sea, y creo que esto arraiga mucho más al corazón en cuanto a la formación y la enseñanza hacia los muchachos. La rebeldía es consecuencia, son manifestaciones ellos del ambiente en el cual ellos viven, porque según su comportamiento, su pensamiento va incluido de que no me voy a dar la gana de doblegarme a la opinión o a la orden de alguien superior a mí, porque yo creo que yo tengo la razón, que yo sé lo que estoy haciendo, nadie me puede enseñar, porque generalmente los adolescentes piensan de que pensamos, todo en algún momento pensamos de que somos los reyes del mundo, pero creo que esto conlleva mucha formación y sobre todo la enseñanza y sobre todo el amor, aplicar esa sanidad en el corazón. Yo lo digo porque lo que veía en mi hogar, el reflejo de las situaciones de violencia, una cosa, trataba de reflejarlo hacia afuera, de una forma rebelde, pero el problema no era la rebeldía como tal, sino era el problema que tenía dentro del corazón, que necesitaba era ser sanado y sobre todo sentir ese amor, ese cariño. Creo que cuando dice Jason que es normal, me imagino que se refiere a que estamos tan acostumbrados ahorita a ese término en el ambiente que, como se dice, no hemos complacido que para él lo vemos normal. Pero es un problema que se puede arreglar. Entonces, ¿es normal o no es normal? Diga, ¿es normal o no es normal? Partiendo de que el adolescente está en búsqueda de su identidad, siempre va a ir en contra de reglas. Entonces, siempre va a haber un comportamiento, sea de que vea bueno o en
su casa o no, siempre va a llegar un momento de que el joven va a tener una cierta rebeldía, de que hay muchos otros que se van al extremo de consumir droga, de prostituirse y todo lo demás. En algún momento el adolescente va a ser rebelde. Entonces, como decía el profe Juan Pablo, o sea, no es que sea normal o no es que sea bueno, que sería como el término, no es que sea bueno, pero sí se da en todos los adolescentes de una u otra manera. Yo Es que dice la opino, pastora, así bien cortito para concluir ya esto. yo, ¿Se congeló? ¿O yo me congelé? Ahí se... yo que, sí, quería decir algo, profesora. Pienso que viene la rebeldía viene de Adán y Eva, ¿sabes? Eso es el pecado que de la confesión del mundo, ¿sabes? De que Adán y Eva, desde ahí viene la rebeldía y esa es consecuencia del pecado. Se va transmitiendo de generación en generación y es algo que ya viene en el ADN de nosotros. Lastimosamente, o sea, ahí tuvimos las consecuencias, ¿no? Y el hogar termina de concluir, repetir la misma historia de los papás a los hijos, la transferencia de las actitudes, de los problemas, de lo que conviven, la crianza de los padres a los hijos. Y es una lucha que tenemos que estar, bueno, ya cuando somos, estamos en el camino de servir y de moldear y que el Padre y el Espíritu Santo nos ayude, es algo que tenemos que hacer los trabajos de los líderes y los pastores, ¿no? Se me aporta así. Amén. Bueno, definitivamente estos tiempos se está viviendo mucha rebeldía. Se está viviendo mucha rebeldía, pero nosotros no podemos decir que la rebeldía es algo normal. O sea, es como decir los femicidios, hay tantos femicidios, así que el femicidio es normal. Hay tanto robo, así que el robo es normal. No podemos decir eso, porque la rebeldía, ¿de dónde viene? De Satanás. Él es el máximo rebelde por excelencia. A pesar de que es parte, lamentablemente, de nuestra cultura, lo que estamos viviendo, yo les quiero contar el testimonio de mi familia. En mi familia, muy pocos jóvenes han podido ser rebeldes. ¿Saben por qué? Por la crianza en nuestro hogar. Exacto. Mis sobrinos saben que el primero que abre la boca que busque dónde vivir, porque en la casa no puede haber dos mujeres. Y créanmelo, mi familia es tan fuerte, porque eso es lo que nosotros hemos visto. Son tan fuertes de carácter que, y ni siquiera le digo que gritan, que en mi familia muy pocos gritan, andan peleando, porque muchos son cristianos. Pero este es así. No puede haber, en esta casa, y ese es lo que yo lo escucho en todas las casas donde voy de mi familia. En esta casa no puede haber dos mujeres. Yo soy la única mujer en esta casa. Entonces, si tú quieres ser mujer también, busca dónde vivir. Entonces, realmente la rebeldía, bíblicamente hablando, no debe ser algo normal. No debe ser algo normal y nosotros no permitamos que eso sea normal para nosotros. Entonces, esto tiene que ver mucho con el trabajo que usted hace en la casa. Y cuando ellos quieren ser hombre y quieren ser mujer, mejor que busquen dónde vivir. Me acuerdo una vez mi hermana le sacó toda la ropa a mi sobrino. Yo sentía que el corazón se me partía en 50 pedazos porque ellos son como los hijos de uno. Y ven, mi hermana le sacó la ropa. ¿Y qué creen? Se fue y comenzó a tocar en la casa de todos los tíos. ¿Qué creen que tuvimos que hacer? No lo dejamos entrar. Aquí no vas a vivir. Y se fue a vivir donde la novia que lo estaba apoyando. Mire toda esta cosa. A las 2 semanas regresó pidiéndole perdón a mi hermana. Y ese muchacho hasta hoy, hasta el día de hoy, nunca más le ha levantado la voz a la mamá. Entonces, creo que es algo que hay que trabajar los papás en los hijos. Ya cuando se te escapó, se te escapó. Así es. Y vas a tener que buscar otras técnicas. Pero de verdad que si trabajamos desde niños con los muchachos, usted no va a tener ningún hijo rebelde porque eso no viene de Dios. Y peor que si somos cristianos. Así es. Vamos al grupo número 2, por favor y gracias. El grupo número 2. Voy a pedirle que si lo pueden hacer en 10 minutos. No es tanto, háganme un resumen, que salgamos de aquí, porque el tema anterior era muy interesante, igual que los que vienen, un resumen, que sea un resumen, ¿sí? Por favor. De acuerdo, el grupo número 1 nos toca. Ah, perdón. Acuérdense, la migraña está ahí la cosa. Tranquilo, ok. Que el Señor le bendiga, amados compañeros. Bueno, compañeros y alumnos. Esto es una cosa rara. Tenemos compañeros y alumnos aquí combinados. Cambio físico en ambos sexos. Tenemos los compañeros del grupo, hermana Karen Gudiño y pastora Giranense, mi persona y mi compañero
Paul Heredia. Vamos a hablar sobre una parte importante dentro de toda formación física y sobre todo emocional de que todos en algún momento hemos pasado, porque a veces se nos olvida, por más edad que tengamos, se nos olvida que todos pasamos por estas cosas que estamos atendiendo y aprendiendo, todas las pasamos. Y dice, la pubertad es el periodo de la vida donde se produce ese paso de la infancia, que es la parte maravillosa que algunos recordamos, a la edad adulta. Dice, se desarrollan las características, los caracteres sexuales secundarios y se puede alcanzar la capacidad de reproducción. Constituye una primera etapa de la adolescencia y es el paso de la niñez a una etapa, como hayamos dicho, adulta. Generalmente en las damas se inicia primero que en los varones y generalmente, bueno, eso se nota en todos los ámbitos que usted, en su ambiente en el cual puede vivir. Dice, la pubertad se trata más de los cambios corporales durante la maduración sexual y la adolescencia abarca más la etapa de cambios sociales y psicológicos, como ya mencionaron mis compañeros en el grupo anterior. La pubertad para muchos padres es una etapa complicada. Gracias a Dios que todavía no tengo hijos. No, gracias a Dios, pues algún día lo tendremos. Maravilloso proceso, hermoso. Es una etapa de complicaciones, de angustia y de estrés. Algunos ya lo están pasando ahorita. Que Dios los guarde y los bendiga. Dice, ¿por qué se produce la pubertad? Ella se produce debido a la producción de hormonas sexuales. Aquellas hormonas se producen en el cerebro, generalmente en las chicas en los ovarios y en los caballeros en los testículos. Las hormonas producidas en el cerebro generalmente estimulan a los ovarios y a los testículos para que produzcan estrógeno y testosterona. O sea, cuando digo estrógeno a las damas y testosterona a los caballeros. Eso en la combinación de en cada uno de sus cuerpos generan muchos cambios en sus respectivos cuerpos, a la redundancia. Su niña o su niño pasa una etapa donde se verán cambios no solo físicos, sino también emocionales, sociales, de nuevos comportamientos, amistades, costumbres, adicciones, peligros y una fase donde los valores familiares pueden reforzarse o pueden tambalear de una u otra forma, como acabamos de decir en la pregunta del grupo 1 final. Se trata, por lo tanto, de un momento de mucha ansiedad para los padres, pero si se ha establecido desde pequeño una buena comunicación entre ellos, se afrontará esta etapa con más calma y confianza. Y creo asentarme aquí porque generalmente vemos y hablamos de formación, hablamos de crianza y esa parte es importante, pero generalmente los expertos nos ayudan a mantener una comunicación, porque en esa etapa generalmente llegan muchas voces y la mayoría de voces son compañeros del salón o de la comunidad que a lo mejor no tienen su papá o su mamá y viven, como se dice, a la de Dios, a su crianza. Entonces esos canales de comunicación están muy abiertos. ¿Y qué un muchacho de 11, 12 años le va a decir a otro muchacho de 11, 12 años? Por eso es importante que a pesar de que sí van a recibir formación y van a recibir una instrucción y una crianza en medio de la niñez o parte de la adolescencia, dejemos los canales de comunicación abiertos, siempre siendo comprensibles, pero también siendo muy diligentes a ser, como se dice, esos cortadores o mantener, como se dice, ese vínculo de que las cosas son bien, estas cosas son malas. Así que eso es muy importante, la comunicación. Para el niño o la niña también será de mucha ansiedad, sobre todo los cambios físicos que irán mostrando su cuerpo, donde también se puede ver tocada su autoestima y volverse muy vulnerable a los comentarios de los compañeros que tendrá a su alrededor, pudiendo eso tanto reforzarla o transformarla en un verdadero caos. Dígase el famoso bullying o otras, bueno, en mis tiempos no era bullying, esa palabra yeye que traducen cuando te revientan, te destruyen, te hacen maldad y bueno, un montón de cosas, pero sí son situaciones muy difíciles dentro de esa etapa de la vida. Cambios físicos en ambos sexos. Generalmente en la adolescencia, donde los cuerpos van cambiando casi de un día para otro, a continuación te paso a detallar, generalmente lo más común en nosotros los varones, dice, el cambio de la voz será muy evidente. Quizás eso le indicará a sus padres que su niño se está desarrollando. Vemos generalmente niños que tienen una voz bastante delgada, pero ya de repente comienzan con los vocerrones y ya comienzas a darte cuenta de que ya el chico está creciendo.
la voz se hará más grave y más ronca y puede variar entre agudo y grave, pero eso va cambiando hasta adquirir su voz permanente. A nivel de la línea media del cuello aparecerá lo que ustedes y yo llamamos como la manzana o nuez de Adán, que es una protuberancia dura que sobresale y será más visible en unos que otros. Y sobre todo aparecerán vellos en el rostro, tanto los bigotes como barba, en la espalda y a nivel del tórax. Se ensanchará, por supuesto, el cuerpo, sobre todo a nivel del tórax, el pecho, algo de los hombros y sobre todo la espalda. El pene crece y se hace más grueso y los testículos se agrandan. Y por efecto hormonal, las tetillas se pueden endimetizar y mantenerse así el comienzo de la etapa, pero luego va desapareciendo, aunque esa zona también puede crecer en la grasa corporal o desarrollo pectoral, dígase pancita, panzones. Por último, comienza a aparecer el semen a través de la eyaculación, el cual contiene espermatozoides, y creo que de ahí generalmente comenzamos a ver que nuestras generaciones comienzan a tener problemas porque pueden entrar a muchos problemas desde la masturbación hasta llegar hasta una relación sexual indebida y por supuesto crear un embarazo que a la larga traerá consecuencias muy delicadas en cuanto a su futuro y su vida. Con ustedes, mi compañero Paul seguirá con estas instrucciones y yo terminaré con conclusiones. Paul. Buenas noches, Dios le bendiga. Ok, continuando con lo que estaba aportando el compañero Juan Pablo, de los cambios físicos en ambos sexos. Dice que por el otro lado, el de las niñas también se producen cambios, algunos apreciables a simple vista y otros no tanto, pero que pueden afectar también el aspecto psicológico. Los pechos, mamas o senos comienzan a transformarse, aumentando, desarrollándose la glándula mamaria, luego aumenta el tamaño y grosor del pezón y por último se produce un abombamiento de la areola, siendo este un signo importante de la pronta aparición de la menarquia, que es la primera menstruación, o sea, el desarrollo. Se me hace un poquito más difícil con el término de las niñas porque yo manejo un joven de 13 años en casa. Mi niña todavía está bebé, tiene un añito y tanto, pero sí se nota bastante lo que es el cambio físico. Casualmente veía, aportando algo rapidito de lo mío personal, veía una foto del niño hace un año y medio atrás y era pequeñito y gordito y ahora el hombre casi está de mi tamaño, alto y delgado. Y no me di cuenta en qué momento se me desarrolló y así mismo se le desarrolló el carácter y la voz y eso ha sido, wow, algo asombroso. Me pasa la siguiente, Juan Pablo. Ok. Dice, las caderas se harán más anchas y comienza a tornarse el cuerpo curvilíneo, aparece en la primera menstruación, con un sangrado vaginal que puede ser al principio oscuro, escaso e irregular, sobre todo en el primer año después del desarrollo, para después ir regulándose con el paso de los meses. Yo creo que en esa parte uno tiene que tener, por lo menos las niñas, un cuidado creo que un poquito sumamente más. Bueno, yo de mi parte, por lo menos con lo que es mi niña, pienso que en ese tema ya de lo que es la menstruación, estas cosas, la madre debe de guiarla, pues, ya por la experiencia que como dama tiene, y puede darle lo que sería mejor el uso, lo que es la higiene y estas cosas. En ese aspecto. Ok, dice, las caderas, pásame que sí, ok. Se produce la maduración de los óvulos y comienza a tener capacidad reproductiva, la aparición de un flujo vaginal que permite la lubricación de la vagina. Ok. Además de lo ya descrito con anterioridad y que corresponden a un determinado sexo, durante la adolescencia los niños y las niñas comparten una serie de cambios. El sudor se hace más profuso y puede haber un olor fuerte, es mal olor, sobre todo en la axila, lo que obliga al uso de desodorante o antitranspirante. La salida del acné, espinillas, granos en cara, de pecho y de espalda. Y eso también es algo que me ha tocado con el varoncito, porque sí se baña, pero no es muy dado a usar desodorante. O sea, ya cuando empiezan en la etapa de desarrollo, es exactamente, se le nota bastante lo que es el olor y cuando suda, y a él no le gusta mucho cuando le menciona esa parte. Entonces hay que tener bastante tacto en decírselo, porque a veces, como leyó antes Juan Pablo, los cambios de humor ya de ellos son diferentes a cuando estaban más pequeños.
Y hay que entrarle como de otra forma y decirle acá, mira, ahí usa desodorante, aquí un perfumito, ponte un poquito cuando te bañas, ten cuidadito con esto, ten cuidadito con lo otro y tratar de mantenerlos orientados en esa parte, mucho sobre lo que es el aseo de ellos, porque ya al momento que a ellos les gusta estar también con otros compañeros y si no tienen uno no les ha orientado en esa parte, de repente puede sufrir de bullying o alguien les puede hacer alguna broma que no les vaya a gustar. El crecimiento del vello axilar, crecimiento de vello en los genitales, vello pubiano. Bueno, hasta ya todavía si no me he dado cuenta con el niño, pero también me va a tocar en esa parte. Ok, crecimiento de vello en las piernas y brazos, los cuales pueden ser gruesos y oscuros, depende de la raza. Aparecen los llamados dolores de crecimiento, sobre todo a nivel de las rodillas, donde también se pueden sentir en grandes articulaciones. Bien, ¿qué riesgos aumenta durante la pubertad? Dice, durante la pubertad pueden aparecer los siguientes trastornos. Anemia. Los adolescentes padecen anemia o deficiencia de hierro en mayor medida que los chicos varones de su misma edad. Esto se debe a causas biológicas, además de las pérdidas menstruales y de la menor ingesta de hierro por parte de las chicas. También pienso que en los varones, porque como le expliqué rapidito antes, el test estaba hace unos años, un año y medio atrás más o menos, estaba pequeño y gordito. Lamentablemente no les puedo aportar una foto. Y ahora que está un poquito más grande, ya no quiere estar gordito, quiere estar haciendo dieta y entonces él todavía está en etapa de crecimiento, va para 14 años. Y orientarlo en esa parte de que coma, él piensa que, porque como los jóvenes ahora todos lo manejan por internet, él se pone a buscar aquí en YouTube, esto y lo otro, y puede manejar una información errada en cuanto a la alimentación, y en esa parte me ha tocado mucho con él explicarle qué puede comer, qué debe comer y que todavía no está para hacer dieta. Que esa es parte del crecimiento, que se adelgace, pero si no cuida lo que come, más adelante por la genética, su mamá es gordita, yo soy un poquito agarrado, puede engordarse si come indebidamente, que no debe. Dice ginecomastía. La ginecomastía es el aumento de tamaño de una o más mamas en el hombre. Durante la adolescencia se produce aproximadamente en la mitad de los adolescentes, varones, llegando a persistir entre 6 y 18 meses. Probablemente se debe a un desequilibrio hormonal, aunque siempre deben descartarse otras causas posibles como drogas, hipogonadismo, tumores testiculares e hipertiroidismo, acné. Durante la pubertad aumenta el número de lesiones de acné en ambos sexos. Antes que pases a la otra diapositiva, esa es una de las cosas porque los muchachos, la anterior, sufren mucho bullying también, porque los papás no le prestan atención a eso. Lo que mencionaste anterior de la anterior, Juan Pablo, rapidito para que... ¿Vieron la anterior donde el hombre se le pronunciaba? ¿Qué se produce? Son glándulas mamarias, si no me equivoco, ocurre ahí. Entonces, el joven que pasa por esto necesita una operación. Hay algunos que se les baja si hacen ejercicio, pero a muchos se les tiene que hacer una cirugía. Así que los papás no le prestan atención porque piensan a veces porque simplemente está gordito. Entonces, cuando están así, hay que llevarlos porque si no se puede agrandar más. No sé si han visto hombres que en vez de pecho pareciera que tuvieran senos, ¿cierto? Entonces, no entienden que es algo que a veces ocurre y que es necesario pasar por un proceso de operación. Pueden continuar. Un resumen ya, por favor, si pueden cerrar con un resumen de lo que les falta. No sé si quieres terminar con resumen, Juan Pablo. Sí, ok. Generalmente hemos visto todo este tipo de cambio y bueno, voy a seguir algunas diapositivas mientras para que la vayan viendo. Y generalmente ustedes han visto que el tema principal ha sido cambio en los ambos sexos. Creo que esta parte es muy importante documentarnos porque pensamos de una forma bastante religiosa de que toda conducta en algunos muchachos se debe a que, bueno, están siendo influidos por el diablo y son demonios y legiones y son huestes y todo lo demás. Pero esto conlleva cosas que de una u otra forma el Señor ha dejado la ciencia y sobre todo el aprendizaje de los mecanismos de enseñanza y son un cambio físico, como le digo. A lo mejor usted no ha sufrido lo que comentábamos en antes,
algunas cosas, otros sufrimos parte de acné y definitivamente que el que pasa por eso entiende las circunstancias, como uno se siente muchas veces en cuanto a la autoestima. Pero a lo mejor algunos no han sentido el problema del acné y dirán, no, eso, ¡ay, sé fuerte! Ora 3, Padre Nuestro, y lee el Salmo 119 de memoria y ya, eso en el nombre. No, o sea, tenemos que ir de una otra forma, ser muy sabios y sobre todo diligentes a aprender qué está sucediendo en el ambiente en el cual ellos viven, cómo se sienten y sobre todo atacar esa área. Atacar no me refiero a tener una discusión o pelear contra ellos, sino ser muy diligentes e intencionales en llegar al punto clímax. ¿Por qué ese muchacho es tan tímido? ¿Por qué ese muchacho no le gusta hablar? ¿Por qué ese muchacho está retraído? ¿Por qué ese muchacho vive una rebeldía total? O sea, llegar a, como se dice, al punto clímax de esto, a llegar al momento en el cual vemos dónde se produce esa circunstancia. Yo creo que para este tiempo necesitamos esas recomendaciones que voy a exponer para terminar, sobre todo ser honestos y directos a hablar sobre el tema delicado como drogas, tabaquismo, consumo de alcohol y relaciones. Cuando diga relaciones sexuales, dígase de que yo soy un caballero y por ética y por más santo que yo pueda pretender ser o más ungido como hombre, le digo, son temas de hombre. Yo no puedo sentarme por más ungido que pretenda ser yo con una chica a tocar temas sexuales porque eso no se ve bien y por ética no lo debo hacer. Si a lo mejor pase algo, yo debo dirigirlo inmediatamente a una dama madura, una chica, una líder que pueda atender la situación, pero por precaución, por más ética que vamos a tener, tenemos que ser muy cuidadosos en eso y sobre todo, como se dice, llevar esos mecanismos hacia la atención. Fomentar la práctica del ejercicio físico, que generalmente algunos practicamos por una etapa eso, después llegamos a cierta edad y se nos olvida de que tenemos que hacer ejercicio, se nos olvida. Y como antes era tan obvio, pero bueno, comer juntos en familia es un momento especial, permitir una dieta saludable, así como fomentar el diálogo entre miembros de la familia, motivarlos a ellos de que a pesar de que podamos ser líderes, muy buenos amigos o tengan muchas otras compañeras, compañeros, amistades, tienen a su familia que a pesar de que hay cosas que ellos no entienden, como yo le decía a algunos líderes la otra vez, nadie viene con un manual de uso. O sea, un televisor, una computadora, vienen con manuales, pero un bebé cuando llega al mundo viene sin manual. O sea, hay que, como se dice, ¿yo qué hago con esto ahora? Y eso es importante que podamos conocer a su grupo de amigos, quiénes son su nivel de influencia, mostrar interés en sus actividades. Tengo muchachos que aman, Dios mío, ser un biker, le aman la bicicleta o aman los videojuegos y no puede ser que un líder, por más santo y ungido que pueda ser, no conozca, no he dicho que no lo juegue, no he dicho que vaya a jugar, pero conozca qué está jugando él. Free Fire, qué Call of Duty, qué un montón de cosas. O sea, saber el entorno, qué música está escuchando, si está consumiendo al famoso conejo malo, qué clase de música está consumiendo y pues, sobre todo mostrar interés, como le digo, en sus actividades y orientarles en la toma de decisiones, que al final las decisiones que ellos tomen, sí o no, van a repercutir para ellos mismos y con mucho más delicadeza a algunos de sus familiares. Así que el Señor le bendiga. Continuamos con el siguiente grupo. Yo tengo que decir una aportación que es importante del grupo de nosotros, acaba de poner Juan Pablo, es que no solamente la parte de los jóvenes es totalmente la conclusión que ha dicho del grupo de ambos sexos, pero es muy importante ver la parte de los padres, porque muchas veces los hijos, como dije antes, son el reflejo de los padres y a veces los padres están viendo si a sus padres les importa lo que ellos hacen. O sea, llamar la atención de cualquier manera, me dejo que se me la barba, voy a tratar de ser un hombre como mi papá, y como no le ponen la atención, ellos se rebelan más contra su adolescencia, y prácticamente la adolescencia es sinónimo de rebeldía, es lo que yo he podido con el tiempo aprender en el tiempo que estoy liderizando. Y los padres que son muy estrictos deben ser más flexibles también. Hay que ver el contexto familiar, tanto la parte del joven, que hay que ayudarlo, y la parte de los padres, por qué el joven está en esa conducta. O sea, es todo lo que alrededor es del contexto que él vive, ¿no? No solo los jóvenes que están alrededor de su universidad o de su colegio, sino también en su familia. Porque los padres a veces también, si el hijo es rebelde es porque el papá es rebelde, o porque él nunca le da atención al hijo.
son actos que llevan a que sean unos niños desde niños ya con rebeldía. Y se rebelan contra ellos y quieren llamar la atención. Esa es mi aportación. Bueno, yo voy a mandarlos a que la próxima clase me hablen sobre eso. ¿Por qué la rebeldía es sinónimo de adolescencia? ¿Fue eso lo que dijo la pastora ayer? Sí, exactamente. Rebeldía es sinónimo de la adolescencia. Así es. Yo con mucho gusto. O sea, me gustaría que sustentara esa idea que para no tumbarla, primero que lo sustente, ¿sí? Y nos comente un poquito sobre eso. La rebeldía es sinónimo de la adolescencia. Ok, ya no nos va a alcanzar el tiempo para el siguiente grupo, porque ya la clase terminó a las 8:15. Así que voy a pedirle al grupo que falta si podemos empezar a las 7 en punto la próxima clase y ver si podemos terminar en 15 minutos. Porque si nos hubiéramos sujetado a los 15 minutos lo hubiéramos podido lograr. Así que la próxima clase comentamos eso, además de las asignaciones que ya les mandé, ¿sí? Piensa un poquito en eso, si la rebeldía realmente es sinónimo de adolescencia. Ustedes piensan un poquito en eso y si tiene base bíblica o sea, que pueda sustentar eso. Entonces, muy interesante todo lo que hablaron, los felicito, hicieron una buena investigación y solamente quiero concluir que en ese periodo de los cambios físicos y todos los cambios que se dan en el adolescente necesitan el acompañamiento de sus padres. Y si no están sus padres, que exista un tutor. Es un periodo de tantos cambios que el adolescente necesita estar acompañado. Y voy a usar un ejemplo, yo no tengo hijos, tengo un perro que no está muy bien, creo, de la cabeza, no nos deja dormir en la noche, por ahí vamos con él. Solo digo, ¿sabe? Un día abriré la puerta y lo dejaré que se vaya. Entonces, yo tengo una sobrina, rapidito les voy a contar esto, no les voy a quitar mucho tiempo. Por ser líder de jóvenes, yo sé la importancia de esta etapa. Entonces, ¿qué yo hago con ella? Yo me siento con ella y le digo, ¿cómo te fue en la escuela? Cuéntame. Y ustedes saben, ella me llama que yo soy su mejor amiga. Yo me río porque yo lo estoy haciendo intencional, o sea, con un propósito. Pero ella le dice a todo el mundo que yo soy su mejor amiga. ¿Por qué? Porque me he interesado en escucharla. Esta etapa, ellos necesitan ser escuchados y lamentablemente muchos los dejan en su casa todo el día, llegan los papás a arrebatarse, que la clásica, la tanda de trastes, porque ellos son expertos en dejar millones de trastes en el fregador. Entonces llegan los padres a bombardearlo. Así que de verdad que Dios nos ayude y los que no tienen hijos, que vayan preparándose porque es una etapa realmente fuerte, fuerte. Ahí es donde tú tienes que ser papá y mamá. Y que el amor de Cristo reine en tu corazón, porque a ellos hay que amarlos, así que vamos a orar y por favor mediten en eso, no es una tarea escrita, no se me vayan a estresar en eso, porque la rebeldía, dijo la pastora Yira, que es sinónimo de adolescencia. Padre, te damos gracias por este tiempo, bendigo a cada hermano que está en este grupo, te doy gracias por ellos, gracias por su casa, por su familia, oro Señor para que tomes control de sus necesidades, de cualquier dificultad que ellos tengan, oramos para que tu gracia y tu favor sea sobre ellos. Abre puertas, dice que tú eres el que tiene la llave de David, que abre y que ninguno cierra y ninguno abre. Y declaro puertas abiertas en su casa y en su familia. Los bendigo, anímalos, levanta sus manos, dale fuerza, llévate cualquier desánimo, Padre Santo, y abre puertas para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Besos. Bendición. Ven, recuerden 8:30, que bueno, son 9 minutos. Pero bueno, los espero con la profesora Amarili. Chao. Bendiciones. Amén. Nos vemos en 20 minutos, 10 minutos, que entra la profesora.